la tercera porción del duodeno, y son transportadores, entonces, a través de diversas proteínas, SGLT, GLUTs, que están distribuidas, y como ven acá, hay SGLTs que transportan glucosa, galactosa y también fructosa, y GLUTs que transportan glucosa, fructosa, igual que galactosa, ¿no? Entonces pasan desde la luz intestinal, que se llama lumen, hacia el citoplasma, y luego el citoplasma hacia el sistema enterohepático para irse al hígado, y de ahí a la distribución corporal en general para el metabolismo que vamos a ver más adelante. De tal manera que el otro sistema de transporte, que es el GLUT, el nombre lo debe justamente por GLU de glucosa, la T de transportadores, son transportadores selectivos de glucosa. Igual transportan otros carbohidratos, ya vimos, los monosacáridos, pero fundamentalmente se transportan glucosa. Son glicoproteínas, tienen 12 dominios, a diferencia de los SGLT que tienen 14, tienen 12. Y otra diferencia importante de los SGLT es que ambos dominios NS terminales, plasma, en el otro se acuerdan que estaba hacia afuera, ¿no? En plasma sanguíneo. Aquí están al revés, están invertidos hacia adentro de la célula. Y en consecuencia, los dominios 3, 5, 7 y 11 son hidrofílicos e hidrofóbicos, y por tanto forman un poro. Este poro es permeable solamente para la glucosa, pero como tiene una región hidrofóbica, requiere la fuerza de un mecanismo de apertura que está mediado generalmente por energía, generalmente ATP. Pero y si no, lo hace a expensas de la fosforilación, una cascada de fosforilación que empieza fundamentalmente con el receptor de insulina. De tal suerte que los GLUTs se activan en presencia de la insulina. La insulina es uno de los activadores por excelencia de los GLUTs. En cuanto la insulina se libera de nuestro páncreas, las células beta pancreáticas de los islotes de Langerhans, y viajan a la circulación y se enclavan en el receptor de insulina, este receptor de insulina fosforila una cadena de proteínas que, entre otras cosas, va a activar los GLUTs para meter grandes cantidades de glucosa. A diferencia de los SGLT, que incorporan nada más una glucosa por cada par de sodios, los GLUT son capaces de incorporar varias moléculas de glucosa, y por eso son los principales transportadores de glucosa, pero a expensas de energía o bien de la presencia de la llave maestra, que es la insulina. ¿De acuerdo? Aquí está igual, como si hubiésemos cortado la dona y la podemos estirar como tal para ver los dominios. Aquí están los 12 dominios intracelulares, pero la foto sí está de origen, en el artículo original, así está la fotografía. Entonces aquí está el dominio E terminal, el dominio C terminal, ambos en el espacio intracelular y en el citoplasma. Y aquí están los 12 dominios, qué sé yo, alfa helicoidales con grandes cantidades de asas o loops supersecundarios, que en conjunto dan lugar a la formación de estos canales como tales de transporte de carbohidratos. Y lo hace en 4 etapas. En primer lugar, se une al transportador en la cara externa de la membrana aquello que lo va a activar. Por ejemplo, las cascadas de fosforilación, de las proteínas a expensas del receptor de insulina. Puede ser una de las mecanismos. El otro, insisto en que algunos, no todos, funcionan con ATP. Luego se induce un cambio conformacional de ese transportador. La glucosa, en el sitio de unión, entra entonces al poro como tal. Es decir, se activa el poro, se une la glucosa, luego, ya una vez dentro, se libera la glucosa al citoplasma, y finalmente, otro cambio conformacional expone el sitio de unión a la cara externa. De tal manera que este mecanismo de unión exterior, acoplamiento de glucosa, liberación al citoplasma y luego vuelve a la fase inicial, se parece mucho al SGLT. Si se acuerdan, el SGLT se abre un poquito, entra sodio, se cambia la polaridad, entra glucosa, entonces se cierra, sale el sodio, la glucosa hacia el interior, luego el sodio se repolariza y vuelve el ciclo a empezar, ¿no? Y entonces veíamos estos 4 pasos. Se abrió el poro a expensas de alguna señal, fosforilación o ATP, entonces se abre el poro, se incorpora la glucosa hace un cambio conformacional que entonces lo cierra por arriba, lo abre hacia abajo, sale la glucosa, se repolariza la proteína y se cierra hacia abajo y se abre hacia afuera, hacia arriba. Lista para volver a abrirse más e incorporar más cantidad de glucosa. Aquí está ejemplificado con un mol de glucosa, pero en general incorpora varias moléculas de glucosa simultáneamente. Por eso insisto en que son los transportadores por excelencia de la glucosa en nuestras células. De hecho, en la célula muscular, por ejemplo, ahorita vamos a ver los modelos como tales, en la célula muscular los GLUTs inclusive están vesiculados por si es necesario meter más glucosa, fundamentalmente porque el músculo demanda mucha energía.
y esa energía la obtiene justamente del metabolismo anaeróbico de la glucosa. Entonces, si es necesario, tiene vesículas citoplasmáticas con receptores GLUT que, si son necesarias, se externalizan en la membrana, se fusionan a la membrana para poder entonces echarle la mano a los que ya están ahí en el exterior. ¿De acuerdo? Ahora, hay varios GLUTs. Aquí está un resumen de algunos de ellos, solamente algunos de ellos, faltan un par de ellos. Por ejemplo, el GLT1 está en todos los tejidos, pero principalmente en el cerebro. El GLUT2 en las células beta pancreáticas, en el hepatocito. El 3 también está en el líquido cefalorraquídeo, en el cerebro, es decir, en la glía. El 4 está en el músculo, tejido adiposo. El 5 en el intestino delgado, en el espermatozoide, hepatocito. El 6 está en vaso, leucocito, cerebro. El 7 en el hepatocito, y así sucesivamente, testículos, cerebro, hepatocito, riñón, hepatocito, páncreas, músculo cardíaco, que también el cardíaco y la próstata. Entonces, aquí faltan un par de ellos nada más, pero si ven esto, están prácticamente distribuidos en prácticamente todo nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos la posibilidad de incorporar grandes cantidades de glucosa en prácticamente todas las células de nuestro cuerpo para que lo utilicen como vías energéticas. Faltan, digo, algunos porque inclusive faltan los que se mencionan, las células epiteliales, del eritrocito, que también utiliza una buena cantidad de glucosa, aunque el eritrocito lo hace a expensas de SGLTs, también tiene GLUTs, menos que ello, pero tiene también. Entonces están prácticamente en todo nuestro cuerpo los GLUTs, ¿de acuerdo? Y entonces aquí está el modelo de GLUT4, por ejemplo, que está vesiculado. De pronto, algunos GLUTs como el 4 están así en vesículas citoplasmáticas que son pseudomembranas, como si fueran liposomas, con doble capa lipídica y que tienen ya en la periferia receptores GLUT4. Ya tenemos algunos en el exterior, GLUT1, GLUT2, GLUT4, ya están en el exterior. Pero entonces, ante alguna señal, por ejemplo, en el caso de ejercicio, dice yo, ¿no? Que el músculo demanda mucha energía. Entonces, el ejercicio, en consecuencia, necesita una gran cantidad de energía a expensas de glucosa. Entonces, una vez que se hace el estímulo del ejercicio, por ejemplo, inmediatamente la señal de la glucosa, la incorporación de glucosa para que pueda suplirse esa energía que está exigiendo el músculo, inmediatamente se ve más estimulado por la insulina. Si es ejercicio intenso o ejercicio sostenido durante un buen rato, no se da abasto estos para meter la glucosa. Con todo y que meten grandes cantidades de glucosa, puede no darse abasto. Y entonces la señal de insulina, recuerden que en cuanto tenemos glucosa circulante, esa es la señal para la secreción de insulina. Cuando no hay glucosa, se da la señal para la secreción de glucagón y se apaga la insulina. Entonces vamos a ver eso más adelante. Entonces vamos a ver el punto anabólico. Presencia de insulina circulante porque comimos un montón de glucosa, o porque el músculo está exigiendo energía, o porque estamos estudiando y nuestro cerebro demanda más energía, o porque nos estamos reparando y las células demandan energía, lo que sea. Inmediatamente, como no se dan abasto, la insulina entra en función, se estimula la secreción de insulina por la hiperglicemia, el receptor de insulina hace una cascada de señalizaciones que decía yo, no la voy a mencionar, no vienen al caso en este punto, pero esta cascada de fosforilaciones llevan finalmente a la activación de la transcripción de genes, pero también a la formación de proteínas como tal, que van a hacer que se incorpore más cantidad de glucosa. Fundamentalmente porque, luego de esas cascadas, estas vesículas se van a externalizar y se van a fusionar aquí en la membrana. Ahorita vamos a ver en la acción. Se fusionan en la membrana como tal, o sea, se incluyen estas microvesículas en la membrana y en consecuencia ya tienen los receptores GLUTs para echarle la mano a los que ya están en la superficie. O sea, duplicamos, triplicamos, cuadruplicamos y muchas veces, en cuanto sea necesario, la cantidad de GLUTs para incorporar grandes cantidades de glucosa ante la demanda. Lo mismo si hay fiebre, estamos hipermetabólicos, el cáncer lo hace también y otras condiciones que demandan una gran cantidad de energía, ¿de acuerdo? ¿Queda claro, chicos, cómo funcionan los GLUTs y particularmente los que están vesiculados? Sí, doctor. Ok. Entonces veamos este modelo. Aquí está el ejercicio aeróbico intenso, el ejercicio de resistencia, como sea, cualquier mecanismo que active a la masa muscular y el músculo demanda mucha energía. Aquí está nuestro amigo el GLUT4 que está vesiculado, GLUT12 que está en superficie, el 1-3 que son en superficie, el 6 está vesiculado, y entonces ya sea ejercicio aeróbico, echa mano de estos, el ejercicio de resistencia echa mano de estos, para poder entonces solventar las demandas energéticas del músculo, ya sea porque estamos haciendo actividad de movimiento muscular aeróbico o bien de resistencia, poniendo tensos los músculos, en este caso halterofilia, por ejemplo, pesas, todas esas cosas,
también inducen la incorporación de glucosa, porque finalmente la masa muscular, la fibra muscular se está ejercitando, se va a hipertrofiar o se va a aumentar su volumen. Esperamos que se hiperplasie, que aumente también el número de células, pero más bien se hipertrofia. La hiperplasia es muy lenta en el caso del músculo, más bien se hipertrofia, pero entonces esa hipertrofia demanda una gran cantidad de energía que la va a obtener justamente la glucosa en la vía metabólica anaeróbica que vamos a conocer ya la próxima semana. Entonces, ahí está el receptor de insulina. Tengo que poner pausa. Ese receptor de insulina, hay glucosa circulante. La presencia de glucosa ya es una señal para secretar insulina. Ahí llega la insulina ahorita, se va a acoplar, inmediatamente induce la fosforilación y la apertura de los canales GLUTs para que se metan grandes cantidades de glucosa. ¿De acuerdo? Insisto, la presencia de glucosa, la hiperglicemia, es la señal para la secreción de insulina, y la insulina entonces es la llave que abre los receptores GLUTs, no solamente los que están en superficie, sino los que están vesiculados son externalizados para ayudarle a los que ya están en superficie a meter grandes cantidades de glucosa. ¿De acuerdo? Aquí está justamente ya en resumen lo que acabo de decir. En la circulación tenemos glucosa, galactosa, y en consecuencia esta incorporación de todos esos nutrientes desde la luz intestinal hacia la circulación funciona así. Aquí están los SGLTs incorporando 2 moles de sodio por mol de glucosa. Aquí están los GLUTs que incorporan fundamentalmente glucosa, pero también fructosa o galactosa, y de esa manera garantizamos que todo lo de la dieta se está absorbiendo de manera selectiva hacia la circulación. ¿Qué pasa con refinosa, arabinosa, silosa, lisosa? Otros carbohidratos se isomerizan. Idealmente se isomerizan a algún carbohidrato que sea fácilmente transitable, como la fructosa, la glucosa o galactosa. Entonces, que también tenemos isomerasas en el borde del cepillo del enterocito que van a transformar esos monosacáridos extraños en aquellos que sean amigables para nosotros y fáciles de transportar. ¿De acuerdo? Primer modelo. Vamos a ver ese GLUT4, acá, que está vesiculado, y simulamos la señal a través de estas varas, ¿de acuerdo? No es real, no existe así una varilla como tal. Es una simulación de la comunicación entre el receptor de insulina que está acá y la vesícula que contiene GLUTs, ¿de acuerdo? Esto es para fines didácticos. No existe una barra de comunicación, más bien es una cascada de señalización. Esto es lo normal. Vamos a ver la glucosa circulando aquí, donde está mi punterito, la manita, y vamos a ver cómo se incorpora al interior de las células epiteliales, ¿de acuerdo? Va a empezar ahora la hiperglicemia, porque comimos, ahí está, el capilar, y ahí está la célula muscular, la célula grasa, las células epiteliales, mi receptor de insulina, y entonces vamos a ver cómo circula la glucosa, porque comimos, por ejemplo, una buena dosis de glucosa. Ahí está la glucosa, y esa hiperglicemia inmediatamente induce el páncreas, la secreción de insulina, que es la pelota verdecita que está estando por allá. Inmediatamente esta pelota amarilla, perdón, hace clic con el receptor de insulina y entonces externaliza la vesícula con los receptores GLUTs para ayudar a incorporar grandes cantidades, toneladas de glucosa dentro de la célula y evitar la hiperglicemia, que entre otras cosas vamos a ver ya pronto, que provoca la diabetes mellitus o efectos dañinos en nuestras células, ¿de acuerdo? Los carbohidratos son maravillosos, pero cuando se acumulan de alguna forma en exceso, nos van a dar problemas serios a la salud. El más importante es el envejecimiento de las membranas, la peroxidación de la membrana y en consecuencia la muerte celular, que es una de las condicionantes también para la diabetes. Segundo modelo, vamos a ver la fibra muscular propiamente. Ahorita vimos las células epiteliales, el hepatocito, el adipocito, u otras células también musculares. Pero vamos a ver la fibra muscular esquelética, ¿de acuerdo? Entonces lo mismo, aquí está la glucosa, eso que están ustedes acá, ya el músculo utiliza una buena cantidad de glucosa. Pero tenemos ejercicio y ya tenemos receptores GLUTs aquí, tenemos receptores de insulina también en la célula muscular. Ahí está la hiperglicemia, porque se movilizó, porque la desdoblamos a expensas de glucógeno, por ejemplo, o comimos una gran cantidad de glucosa, además estamos activos, no estamos nada más sedentarios comiendo. Ahí está la hiperglicemia transitoria, y entonces se empieza a incorporar, porque ahí está este panzoncito caminando, porque va a dar clase de bioquímica, entonces empieza a caminar y en consecuencia incorpora glucosa a expensas de los receptores que están en superficie, esos que están acá, ¿de acuerdo? Ese movimiento activo de este barrigón que da clases de bioquímica permite entonces que incorpore grandes cantidades de glucosa a su músculo para que pueda entonces funcionar de forma adecuada, la fibra muscular se contraiga de forma adecuada y no haya ningún problema, ¿de acuerdo? Cuando es suficiente está bien así, si no, también existen GLUT4 que pueden externalizarse
y ayudarle a estos que están acá a que se incorporen más cantidades de glucosa, ¿de acuerdo? Pero, tercer modelo. Vamos a ver este mismo sujeto en condiciones normales. Ahí está como lo conocimos al principio. De manera normal así funciona, ¿no? Pero de pronto este sujeto sube abruptamente de peso. No se ha cuidado y la pandemia lo ha sentado en un sillón a la clase en lugar de estar activo en el salón de clases como solía hacer, y en consecuencia sube de peso significativamente y acumula grasa, que ahora lo tiene en un estado metabólico desfavorable, porque además de eso tiene riesgo, por ejemplo, de diabetes por el sobrepeso, la obesidad, hiperlipemias, en fin. Ay, perdón, me regresé. Y entonces, ahora este cuate que ha subido de peso, vamos a ver cómo se comporta la resistencia a la insulina, que es la condicionante previa a la diabetes. Ahora tenemos el sobrepeso y además sedentarismo. Ahí está la hiperglicemia, ahí está la glucosa circulante, el páncreas recibe la señal, pero es una señal anormal. Pero sí se une la insulina al receptor, pero si vieron, la cascada de fosforilación no es suficiente. Hay varias razones. La insulina no es suficiente, una. Segundo, es una insulina que por la prisa de secretarla, se secreta de forma anormal, no bien plegada, no en buenas condiciones, o sea, es insuficiente o es ineficiente. O la tercera posibilidad es que el receptor ya esté cansado. El receptor se ha estado estimulando tanto por la insulina, tantas veces este panzón ha estado comiendo cosas azucaradas o grasosas, que el receptor dice, ¿sabes qué? Ya no aguanto, me voy a huelga. Te emplazo a huelga y si no bajas de peso, me voy a cerrar definitivamente. A esa condición, cualquiera de las tres causas de insulina ineficiente, insulina insuficiente o el receptor que no está respondiendo, le llamamos resistencia a la insulina y es un estado prediabético, ¿de acuerdo? Entonces, la señal es anormal, decía yo, y las vesículas no logran externalizarse y en consecuencia dejan solas a su merced a los receptores GLUT pocos que están en la superficie. En consecuencia, por la hiperglicemia sostenida, no se da abasto y vamos a ver cómo ahora el epitelio se pone color más oscuro porque empieza a degenerar. Vamos a empezar a ver cambios degenerativos de los epitelios. La vasculatura, o sea, la circulación, los vasos sanguíneos, los epitelios, las células musculares, las células nerviosas, todo aquello empieza a sufrir los efectos dañinos de la hiperglicemia sostenida. De ahí que sea muy importante mantener los niveles de glucosa en niveles normales y más aún mantenerse en buenas condiciones metabólicas, haciendo ejercicio, comiendo sanamente, teniendo una vida saludable, sin estrés, en fin, ¿no? Y sobre todo no está estimulando a cada rato al receptor de insulina, porque llega el punto en que el receptor de insulina es un receptor muy quisquilloso. Y si se estimula y estimula y estimula, llega un punto en que ya se hace insensible, ya no responde a la señal de la insulina, a pesar de que esté en buenas cantidades o que ya esté secretada inclusive en exceso la insulina, ¿de acuerdo? ¿Queda claro los tres modelos hasta aquí? El normal, el de músculo esquelético y este que ahora vemos cómo empieza a haber cambios prediabéticos. A mí me queda una duda, doctor. ¿Qué pasó? Dime, Julio. Bueno, no entiendo por qué el receptor se afecta cuando una persona aumenta de peso, o bueno, por qué deja de funcionar. Fíjate que los receptores de insulina tienen la particularidad que cuando se sobreestimulan, o sea, la hiperglicemia estimula la secreción de insulina y la insulina estimula el receptor. El receptor de insulina, cuando se estimula y estimula cada rato, llega a un punto en que se hace insensible, ya no responde a la insulina. Es curioso porque pasa lo contrario en la célula nerviosa. La célula nerviosa es al revés. A la célula nerviosa tú le das algo que le gusta, por ejemplo, un cannabinoide, y en consecuencia tenía un receptor a cannabinoide, ¿no? Le das uno y dice, wow, rico, voy a darte dos, dame dos. Ya no me da suficiente con uno, ahora quiero dos. El tipo se da 2 tiros y ahora sí dice la neurona, wow, rico, quiero 4, dame 4. Entonces la dosis de 2 ya no es suficiente y en consecuencia tiene que echarse 2 pericos. Y dice, wow, rico, ¿sabes qué? Dame 8. Y entonces ahora se echa 4 pericos. De tal suerte que así se hace la tolerancia, la resistencia también, la dependencia, quiero decir, a las drogas, porque en consecuencia la neurona cada vez demanda más. El receptor de insulina es al revés. El receptor de insulina le das 1 y dice, bueno, pues te echo la mano con 2. Le sigues dando más y dice, no, ¿sabes qué? Me canso, no quiero. Nada más te quedas con 1 y si quieres. Y si sigues, ya de plano ni 1, o sea, me cierro, ¿de acuerdo? Por eso es que el receptor de insulina se hace insensible.
La insensibilidad significa que no responde al estímulo adecuado de la insulina, a pesar de que puede haber hiperinsulinemia. De hecho, suele haber hiperinsulinemia, porque es la hiperglicemia estimula en exceso la célula beta pancreática para secretar una gran cantidad de insulina. Insisto, insulina que puede ser de mala calidad porque se secreta muy rápido, o en exceso, y en consecuencia el receptor se hace insensible, llega a un punto que ya no responde por completo, o no responde, y entonces entramos en la diabetes mellitus. ¿Sí me expliqué, Julio César? Sí, gracias. Ok, para servirte. Tercer modelo, pero un cuarto modelo. Veremos ahora al mismo sujeto hiperglicémico, pero ahora ya con daño como tal, previo a la diabetes y la diabetes establecida. Ahí está la hiperglicemia, la hiperinsulinemia, en consecuencia, sostenidas durante mucho tiempo, que no ha hecho caso el barrigón, no ha hecho ejercicio, sigue comiendo lo que le da la gana, puros taquitos, puras cosas de engorda, le di sin querer a seguir. Y en consecuencia, ahora vamos a ver el desarrollo como tal de la enfermedad. Vemos ahí su páncreas, sus células beta pancreáticas que están secretando insulina ineficiente porque no está respondiendo al receptor y en consecuencia no puede meter más cantidad de glucosa al interior, se mantiene la hiperglicemia, vemos los cambios degenerativos que había yo mencionado, el epitelio empieza a tener cambios de envejecimiento prematuro, endurecimiento, igual que las células nerviosas, las células vasculares, todo lo demás. Y no solamente eso, sino que ahora esta glucosa en exceso, como es el paso de la glucosa por vía pasiva, depende de la concentración del carbohidrato, es decir, a mayor concentración del carbohidrato, mayor paso de glucosa. Y luego, cuando está en exceso, se empiezan a pegostear entre sí las glucosas, dando lugar a reacciones oxidorreductoras por los oxígenos que tiene. En consecuencia, la glucosa, en lugar de formar una antena hermosa que sea una vía de señalización, de comunicación, forma agregados irregulares que se llaman glicación, ¿de acuerdo? Y entonces, la célula que más lo va a sufrir es justamente el eritrocito, porque tiene una proteína que pega glucosa que se llama la hemoglobina. También las células plasmáticas y proteínas plasmáticas como la albúmina van a sufrir también el mismo proceso de glicación. Entonces ahí vemos, vean cómo, voy a resolver un poquitín. Recuerden que una vía importante del metabolismo es que se convierten los carbohidratos en grasa. Si se acuerdan, ya vimos que la dihidroxacetona y la dihidrofosfato se convierten en glicerol o en acetatos que finalmente se convierten en grasa. Así es que el exceso de glucosa, para evitar los efectos dañinos de la glicación, desvía el metabolismo a forma de grasa. Problema, porque esa grasa se acumula no solamente en el epitelio por debajo de la piel, o sea, la grasa subcutánea, sino que se acumula en la grasa preperitoneal, que es muy lastimada, muy dañina, y peor aún, se acumula en los vasos sanguíneos. Aquí estamos viendo el vaso sanguíneo, aquí está el endotelio, por debajo del endotelio todas las capas endoteliales, y por debajo de la íntima, vamos a ver cómo vean cómo se empieza a crecer una buena cantidad de grasa que está formando justamente el metabolismo para evitar la formación de exceso de glucosa, se forma grasa. Mejor depositarla acá en el circulante. Sí, pero el problema es que se deposita mal, se deposita ahí abajo del epitelio endotelial. Y entonces esta grasa ahora no solamente va a empezar a cerrar el vaso sanguíneo, se va a aumentar la presión, porque hay algo que está mecánicamente haciendo que disminuya la luz del vaso sanguíneo. Primer problema para hipertensión. Sino que además se considera una reacción inflamatoria anormal, no debe haber grasa ahí. En consecuencia, su presencia induce la respuesta del epitelio endotelial para lo que se dice activarlo. El epitelio activado, el endotelio activado, entonces llama a células inmunológicas que están acá, macrófagos polimorfonucleares, le dice, oye, tengo un acúmulo de grasa aquí, trágatelo mal, porque no puedo con él, no debe estar allá. Así es que, órale, éntrale y cómetelo. Llegan células macrófagos polimorfonucleares, linfocitos también, a querer limpiar este cochinero de grasa. Problema, no se dan abasto, las células quedan atrapadas y en consecuencia se mueren. Llega una célula, se explota porque no puede digerir toda la grasa. Llega otra célula y dice, ¡ay, qué puerco! Tengo que comerme la grasa y además al sujeto que se murió. Se los traga a ambos, se atiborra, explota. Llega una tercera célula macrófago y dice, ¡ching! Tengo que tragarme la grasa. Y ahora a dos sujetos que se murieron. Y la historia es así un círculo vicioso. Así es que en respuesta a todo esto, las células epiteliales están acá,
empiezan a secretar factores de endurecimiento para que no vaya a cortar esto el epitelio endotelial y aparte de que está disminuyendo la luz vascular, pudiera romperse acá y liberarse la grasa de la circulación y en consecuencia taponar algún vaso sanguíneo. Por ejemplo, aquí un pequeño vaso sanguíneo, ¿no? Dando lugar a un émbolo. Cuando se tapa un vaso sanguíneo por algo que no es coágulo, se llama émbolo. Puede ser un émbolo graso, un émbolo de aire, en fin. Cuando es por un taponamiento de coágulos sanguíneos, se llama trombo, ¿de acuerdo? Puede haber la mezcla entre tromboembolismos, pero si es émbolo, es algo que no es sangre. Cuando es este trombo, es derivado de sangre, ¿de acuerdo? Y entonces, ya tenemos aquí una placa de grasa asquerosa, con células que están intentando degradarla y que no pueden y se están muriendo, y células que están endureciendo el epitelio para que no vaya a reventar después de que está creciendo tantísimo, y está estirando las uniones comunicantes de las células epiteliales del endotelio, en fin, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí va quedando claro el panorama? Sí, doctor. Ok. Ay, porque me equivoco y le doy clic donde no debo. Voy a regresar ahí está. Y entonces, ahí está justamente. Eventualmente esto sí logra lastimarse tanto. Ahí está la formación de plaquetas, por ejemplo, donde se empieza a abrir el epitelio, el endotelio. Entonces se agregan plaquetas. Ajá, quedaron como ojitos acá bien. Ahí más sonriente. No te rías, que es serio, no te rías. Entonces, estas lastimaduras, perdón, del endotelio, que está abriéndose porque no aguanta la presión de la grasa y las células que están aquí muriendo y el endurecimiento como tal del tejido fibroso, da lugar a que plaquetas entren aquí al quite a formar una placa que resista el estiramiento y la ruptura. Además, tengan en cuenta que la sangre está chocando acá, ya no es un flujo normal, sino que hay una turbulencia donde aquí la sangre está chocando y hace entonces que por efecto de presión empiece a lacerar, a lastimar la superficie endotelial y en consecuencia va a desprender estas plaquetas. Cuando eso ocurre, ¡pum!, se da el tromboembolismo. Ahí va un émbolo o un trombo que entonces tapona una arteria y, por ejemplo, pues una arteria cardíaca, infarto al miocardio, ¿de acuerdo? O bien infarto cerebral, infarto pulmonar, un tromboembolismo pulmonar, cerebral, renal, cualquier arteria, ya sea sobre todo de pequeño calibre, pero pueden ser inclusive arterias grandes, van a sufrir esto, ¿de acuerdo? Este fenómeno lo vamos a revisar más adelante en el siguiente bloque que hablemos de lípidos, cuando veamos aterosclerosis. Recuerden, por favor, que lo vamos a revisar en aterosclerosis, ¿de acuerdo? Ahorita no me detengo mucho en eso. Y entonces, además de eso que decía yo, de la degeneración de los epitelios por la hiperglicemia y en consecuencia los efectos oxidorreductivos de los que están siendo objeto, además de eso decía yo que van a atravesar las membranas y en consecuencia, por ejemplo, aquí vamos a ver cómo atraviesan al eritrocito. Ahí está el eritrocito, vamos a entrar en su citoplasma, ahí está la hemoglobina, que de manera normal acopla glucosa, pero no mucha, o sea, es normal que tengamos, pero no mucha, menos del 6% está bien. Y cuando tenemos la hiperglicemia, que empieza a entrar mucha glucosa, esa glucosa empieza a pegarse en exceso a las hemoglobinas, formando hemoglobina glicada, HbA1c se llama. Hoy te voy a contar esa historia. Y entonces estas hemoglobinas ahora glicadas, a veces les dicen glicosiladas, no es tan correcto el nombre de glicosilado porque la glicosilación es el fenómeno enzimático que forma antenitas de señalización, ordenadas, en fin. En cambio, la glicación, ahí estamos arriba del 5.7%, ya empieza a tener problemas porque inmoviliza a las proteínas. Esos carbohidratos ahí pegosteados como si fueran, ahí está 5.7, 6.4, esos carbohidratos pegados ahí a las proteínas hacen que la proteína no se pueda mover y en consecuencia la hemoglobina, por ejemplo, no puede oxigenar. Así que cuando sube más allá del 6% la glicación de proteínas, tenemos ya un problema serio metabólico, porque, por ejemplo, el eritrocito no va a oxigenar y en consecuencia mi paciente va a estar hipóxico. La albúmina no va a cumplir la función de esponja celular que tiene y en consecuencia va a tener infecciones fáciles, no va a poder regular de forma adecuada el balance hidroelectrolítico y en consecuencia va a tener edema o alguna forma de daño endotelial también, epitelial. Esta fracción de la hemoglobina glicada, que se llama HbA1c, esta HbA1c sérica, es la que vamos a medir. En consecuencia, por ejemplo, de manera normal debemos estar por debajo de 6%, 5.7 según la Asociación Americana para la Diabetes. Entonces, por debajo de 5.7 es lo normal. De manera normal se nos pegan carbohidratos, no podemos evitarlo, ¿de acuerdo?
pero siempre y cuando esté por debajo del 5.76%, está bien, normal. Si rebasa el 5.7 y llega al 6.4, ya estamos hablando de un estado de prediabetes. El sujeto podemos revertir la condición de degeneración, de daño, siempre y cuando mejore la condición de vida, haga ejercicio, coma saludablemente, mejore las condiciones metabólicas, no esté estimulando al páncreas para que no se enoje, o sea, que no esté comiendo grasas ni tampoco azúcares en exceso, no esté estimulando al receptor de insulina para que no nos haga huelga. Dicho sea de paso, estamos en periodo de emplazamiento de huelga en la universidad, por cierto. Y entonces, cuando rebasa el 6.4%, significa que ya hay diabetes. Ya es el punto sin retorno en el que hasta ahorita no existe un tratamiento definitivo para la diabetes, o sea, no existe una cura como tal. Hay algunos fármacos que la controlan muy bien, se mantienen en condiciones muy estables. El estilo de vida, hay tres cosas: la dieta, el ejercicio y a veces fármacos. Entonces, esa conjunción de tres cosas, la dieta, el ejercicio, que son más importantes, y los fármacos hipoglicemiantes o la insulina, mantienen entonces las condiciones metabólicas adecuadas para que la diabetes se controle y no nos lastime. Pero una vez que nos dan el diagnóstico de diabetes, ya es el punto sin retorno, ¿de acuerdo? Hasta ahorita, insisto, no hay un tratamiento definitivo para la diabetes, solamente se controla. Entonces, el punto es no llegar a más del 5.7% de hemoglobina glicada, ¿de acuerdo? Se llama HbA1c. ¿Cuál es la hemoglobina en el adulto más abundante, chicos? ¿Alguien se acuerda? Pregunta de examen pasado. ¿Cuál es la hemoglobina del adulto más abundante? HbA1. Ok. Veo que están muy atentos. HbA1. Hay varias subfracciones, A, B, C, D. La C es la que más nos importa porque es la que se estabiliza más, fundamentalmente con glucosa, las demás con otros carbohidratos. Y es la más abundante y es la que más se estabiliza con glucosa. Por eso es HbA1c. Y entonces, perdón, esta medición de hemoglobina glicada es un marcador importante para nosotros del tiempo que tiene el paciente hiperglicémico. ¿A qué voy con eso? En la consulta nos... Vale. Perdón, es la que se acumula cada 3 meses, ¿no? Exacto, sí, a eso iba yo, doctor. Sí, exactamente. Esta hemoglobina glicada es un marcador sensible de tiempo, porque nos llega en la consulta, como bien dices ahorita, nos llega en la consulta un paciente con cifras de 140, 160 de glucosa, y nos dice, ay, doctor, es que fue la emoción de verlo después de un mes de no verlo. Le hacemos hemoglobina glicada y nos sale alta. Como bien dice la doctora, no es cierto, nos está engañando. Si está muy alta, por arriba del 6.4%, 8 o 10%, significa que hace 90 días que está hiperglicémico, ¿de acuerdo? Por eso es un marcador importante del tiempo de evolución de la hiperglicemia. Y además, de predicción para pensar si ya está en prediabetes o diabetes, porque justamente esos 3 meses, los 90 días, es la ventana de tiempo que nos dice atrás, es la huella pues de memoria atrás del tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que está hiperglicémico el sujeto? Si tiene 8%, y le hacemos la prueba hoy, significa que hace 3 meses que está hiperglicémico. No nos engaña que ahora porque tembló, porque se puso emocionado, que porque nos iba a ver, ¿de acuerdo? Eso es un marcador de memoria metabólica, como dice Dus, ¿de acuerdo? Ahora aquí está la relación entre la hemoglobina glicada y el promedio estimado de glucosa. Tener 6%, que estamos en la frontera entre la prediabetes, significa que deberíamos tener más o menos 126 miligramos por 100 mililitros de glucosa. Por arriba del 7%, vean 154, 183, 12%, 298 miligramos por 100 mililitros. Cuando lo normal, máximo deben ser 90 o 100 miligramos por 100 mililitros, ¿de acuerdo? Insisto que los estándares son diferentes. Aquí está basado en la Asociación Americana para la Diabetes, los estándares, pero justo de 2019, pero justamente la del corazón dice otras cifras. Sin embargo, mantengámoslo así entre 90 y 110 con una media de 100, ¿de acuerdo? Por debajo de 100 miligramos por 100 mililitros está bien. Tampoco tenerlo a 70, 80, 90 está bien, ¿de acuerdo? Entonces, podemos más o menos calcular esta glicemia actual con base en la hemoglobina glicada. ¿Cuánto porcentaje de hemoglobina glicada tiene? No solamente nos dice 3 meses atrás, sino además nos permite predecir cuál es la cifra actual de la glicemia circulante. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro, chicos? Entonces, cuando una persona llega, por ejemplo, con glucosa muy alta, su hemoglobina A1C ya
Bueno, está alta desde hace 3 meses, podría decir. Es probable, mira, Julio César, si alguien llega con 140 miligramos por 100 mililitros y le creemos que es agudo el proceso, puede ser que haya tenido efectivamente una condición de estrés muy grave que indujo estados catabólicos que degradaron gran cantidad de glucógeno y en consecuencia tiene una hiperglicemia transitoria. Puede pasar. El temblor, alguna mala noticia, el doctor Lázaro les va a hacer examen ya en unos días, en fin, cualquiera de esas cosas que suelen estresar mucho a los estudiantes, de manera natural suelen hacer que tengamos una hiperglicemia transitoria. Si me la hacen hoy y me acaban de decir que el doctor Lázaro me va a hacer examen antes de vacaciones, entonces es normal que yo tuviera 130, 140 miligramos por 100 mililitros, pero va a bajar pronto, ¿de acuerdo? Yo espero que baje en la medida que me tranquilice y que mi cuerpo lo asimile, en fin. Pero si además de eso le hago la hemoglobina glicada y me sale en el 8%, digo, no, espérate, nada que el doctor Lázaro, no tiene nada que ver el doctor Lázaro, eso lo tienes a 3 meses. Entonces es un marcador de la antigüedad de la hiperglicemia, no nos dice exactamente en qué momento, pero sí los 90 días anteriores, cómo ha estado la glicemia. ¿Se me expliqué, Julio César? Sí, gracias. Ok. Aquí tenemos la hemoglobina del adulto, la A1, que es la que la más abundante de todos nosotros, la A2 es la menos. Y entonces esta hemoglobina A1, vean ustedes, aquí está la glucosa en puntitos azules, pero aquí está la glucosa. Y en consecuencia, esta glucosa suele pegarse, por eso es menos del 6%. Es normal que se pegue. E inclusive se pega en regiones de reconocimiento al oxígeno. Pero no pasa nada. O sea, sobrevivimos muy bien con eso. No podemos evitarlo, pero no nos va mal. Está un poquito menos del 5% que no nos va mal, ¿de acuerdo? Pero en cambio, la HbA1c, que es la glicada, aumenta significativamente la cantidad de glucosa, fundamentalmente en la hendidura que reconoce el oxígeno. Y en consecuencia, este aumento de glucosa bloquea la posibilidad de que el oxígeno sea acoplado. Y esa hemoglobina glicada entonces no va a acoplar el oxígeno de forma adecuada. Si se acuerdan ustedes cuando vimos proteínas, vimos que las 4 subunidades se van estimulando una a la otra, ¿no? De tal suerte que la primera le da el doble de posibilidad a la segunda el cuádruple a la tercera el 8 veces a la cuarta, ¿de acuerdo? En este caso, como la primera está bloqueada, la segunda no lo puede hacer tampoco, o lo hace muy mal. Lo hace la primera, pero no lo hace bien la segunda y se bloquea. En consecuencia, tenemos hemoglobinas que no están funcionando. Y aunque tenga una buena oxigenación, el sujeto tiene una buena respiración, tiene una adecuada ventilación, lo vemos con hipoxia. Algo similar a lo que ocurre con el coronavirus. El coronavirus igual se fija en la hemoglobina y bloquea la hendidura para el acopio de oxígeno. De tal manera que no es un problema meramente respiratorio, aprendemos muy tarde eso. Es decir, el sujeto puede estar bien ventilatoriamente, puede estar bien respiratoriamente, pero no está oxigenándose. En consecuencia, lo que está fallando es la hemoglobina, ¿sí? Justamente porque se pega el virus, las fracciones virales se pegan a la hemoglobina y evitan que se oxigene como tal. Ahí está el oxígeno, pero de nada sirve porque nada más circula, ¿de acuerdo? Y peor, puede hacer daños endoteliales, epiteliales, en fin, ¿no? Porque la hiperoxia también da problemas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo es la glicación? Aquí está mi glucosa, por ejemplo, a la hemoglobina, que se le va a pegar a la región nitrogenada, la región determinada de las hemoglobinas, o a unos nitrógenos de aminoácidos que están apicales. Aquí está la glucosa, se pega de manera normal. Cuando hay un exceso de glucosa, se hace un intermediario que se llama base de Schiff y finalmente el producto de Amadori. Este producto de Amadori es la glucosa nada más que está óxido reducida. Entonces forma, vean ustedes, un carbono ceto, que justamente lo que hace este carbono ceto es evitar que la glucosa ahora forme esos agregados bonitos de antenas, sino que se va a este carbono, se le van a pegar otras glucosas, también a expensas de los oxidrilos. En consecuencia tendríamos un estropajo de glucosas, que ya no son glucosas, son productos de Amadori, o sea, bloquea la glucosa, que para colmo es irreversible, porque esos agregados son insolubles, igual que pasa en la enfermedad de Alzheimer con las proteínas beta, amiloides, igual que pasa en la proteína tau, o en los priones también se agregan y son insolubles. El producto de Amadori hace estos agregados estropajosos, feos, insolubles, que van pegados a las proteínas, fundamentalmente en la hemoglobina o bien a la albúmina, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro, chicos? Sí, doctor. Sí. Perdón. ¿A qué se pega el producto de Amadori o el producto de la glicación? Se pega en el eritrocito, a la hemoglobina, se pega a la albúmina, entonces tenemos albúmina glicada,
se pega a inmunoglobulinas. Recuerden que tiene una región de carbohidratos, las inmunoglobulinas, pues ahí también se pegan otros carbohidratos y hay la inmunoglobulina glicada, a otras proteínas de esa sangre también, pequeñas proteínas como globulinas circulantes. Aquí están las histonas que estabilizan el ADN, la fibrina que forma coágulos, la insulina que es una acopladora para glucosa, la colágena que es la mayor cantidad de proteína en nuestro cuerpo, hasta el 90% de nuestro cuerpo es colágeno, la elastina que también forma parte integral de las proteínas de sostén, del estroma epitelial. Entonces, en este panorama de un sujeto con hiperglicemia sostenida mucho tiempo, el diabético, por ejemplo, que no se ha cuidado metabólicamente, ni físicamente, nada, ni dietéticamente, y que tiene hemoglobinas glicadas, vean cómo no va a oxigenar, no va a tener mecanismos de defensa, ni tampoco de transporte, de fármacos, de cosas, no va a tener mecanismos de defensa inmunológico, y tampoco otras proteínas importantes como las de regeneración, reestructuración, resistencia tisular, sostén tisular. Pues vamos viendo más o menos el panorama de la diabetes mellitus, que va a ser un modelo que vamos a revisar, cuando veamos un poquito más adelante ya la parte clínica, vamos a hablar ampliamente de la diabetes mellitus como un modelo importante de enfermedad. Ahora ya nada más como corolario cultural, quiero que conozcan, por si no tienen el gusto de conocer, el epitelio de la mucosa gástrica intestinal. En resumen, lo que hemos visto hasta ahorita, aquí está una endoscopía. Vamos a ver el teatro gástrico, como entra el endoscopio hasta el fondo. Y ahorita vamos a ver cómo va a pasar a través del píloro hacia el intestino delgado. Esas son las vellosidades gástricas. Y luego vemos cómo, ahora vamos a ir un poco más adentro. Vamos a rebasar el píloro. Ahí vamos entrando al píloro. Ahí está justamente la válvula pilórica, ya donde termina el estómago, y vamos a entrar al intestino delgado como tal. Hemos pasado ahora al intestino delgado. Ahí están las mucosidades del intestino delgado. Ahorita vamos a buscar la segunda porción para ver el esfínter de Oddi, y lo vamos a ver en plena acción, ¿de acuerdo? Eso es intestino delgado. Finalmente llegamos a la segunda porción del duodeno y vemos ahí este líquido café, que es líquido biliar, amarillo café, líquido biliar. Y ahorita vamos a conocer a la desembocadura como tal, esta segunda porción del duodeno. Vamos a conocer la desembocadura del esfínter de Oddi, donde se lleva a cabo la mezcla entre Ahí está el esfínter de Oddi. Aquí ahorita vamos a ver cómo va a secretar el líquido pancreático y el líquido biliar en presencia del estímulo de la dieta. Este esfínter de Oddi inmediatamente secreta sus contenidos. Ahorita vamos a ver en acción. Ahí está, justamente. El esfínter de Oddi está sacando, veamos, está secretando líquido biliar, está mezclado con líquido pancreático, justamente para la digestión de todo lo que acabamos de comer. ¿De acuerdo? Creo que es la última. No. Esas son las microvellosidades. Un acercamiento, vamos a ver las vellosidades y las microvellosidades apenas se logran ver. Se ve hermoso de pronto el epitelio. Ahí está, a ver si logran ver, aquí están las vellosidades intestinales. Y a veces se logra ver inclusive el borde de cepillo como si estuviera peinadita las celulitas, ¿no? Ahí están justamente las vellosidades intestinales. Y a veces se logran ver así bonito como si estuvieran peinaditas las células. En fin. Por si no conocían los epitelios en vivo, ahí están, ¿de acuerdo? Esos son modelos de endoscopías que tienen úlceras. Esta pérdida de la continuidad de la mucosa se llama úlcera, ¿de acuerdo? Todo aquello que sea una pérdida de la continuidad de una mucosa o de un epitelio, piel puede ser, se llama úlcera, ¿de acuerdo? Son excavaciones que dejan descubierta la parte media o profunda del epitelio como tal. Ahí está, la úlcera. Pueden ser úlceras estomacales, úlceras duodenales. Hay diferentes tipos de úlceras en diferentes niveles, ya sea por Helicobacter pylori, que ya lo conocimos, o bien por estrés o por comida que lastima, algo que nos está lastimando el estómago, inclusive cuerpos extraños que de pronto pueden lacerar la mucosa, en fin, ¿no? Todo eso da lugar a que la mucosa se lastime como tal. ¿Dudas, chicos? Déjenme poner otra presentación.
Antes de que se vayan, una captura de pantalla. Están Daniela, están José Luis, Norma, Alejandra, María Soledad, Diego Betaño, Julio César, Kenia, Jocelyn, Gaby, Fernando, por supuesto, Vane, Nuria, María Fernanda y Francisco Samuel, ¿no? Casi los de diario, oigan, ¿no? A ver, todos pongan su camarita, los quiero ver. Todavía no terminamos, ¿eh? Vamos a ir otro poquito más. Nada más quiero verlos. Ay, perdón. Hola, Jocelyn, qué gusto. Kenia. Déjame verte, Kenia. Hola, Kenia. Nuria. Hola, Vane. Bueno, pues todavía no terminamos, ¿eh? Déjenme ahorita darles un poquito más. Nada más tuve una captura ahorita. Ah, ya. Hola, Nuria. Ya. Hola. Hola. Es que justamente pues estos son los 17 más frecuentes. ¿Qué les parece si los 17 tienen, los 16, 15 tienen ya un punto de examen, el siguiente examen, ¿no? ¿Está bien? ¿Les gusta la idea? Nomás porque se me antojó y pues, bueno, pues. Ahora, déjenme poner otra diapositiva para ya terminar la clase y los dejo descansar en paz. Ya, gracias por la cámara, ¿eh? Gracias. ¿Ven la diapositiva? Sí. Ok. Bueno, pues lo que vamos a ver el lunes, con eso habríamos terminado ya la digestión de los carbohidratos, vimos la boca, el intestino delgado y luego su absorción a la circulación. Lo que vamos a ver el lunes ya va a ser el metabolismo. Entonces vamos a conocer que proteínas se convierten en aminoácidos, habitualmente en urea, ácidos nucleicos, también se convierten en nucleótidos. Recuerden que los aminoácidos también en nucleótidos, simplemente los nucleótidos, las bases nitrogenadas son derivados de aminoácidos, los polisacáridos en oligo y monosacáridos, los lípidos en glicerol, ácidos grasos, y todo esto va a impactar fundamentalmente, vean, para formar glucosa o precursores de glucosa. Cuando veamos gluconeogénesis, vamos a ver aminoácidos, nucleótidos y lípidos, ¿de acuerdo? Cuando veamos la oxidación de la glucosa, vamos a ver toda esta primera ruta, que es lo que vamos a empezar, ya sea por vía catabólica, degradando estos para formar precursores, o bien anabólica, y a partir de estos formar nuevos elementos, por ejemplo, sintetizar ácidos grasos, que es en este caso, o sintetizar aminoácidos derivados, en fin. Pues vamos a ver ya pronto las vías metabólicas como tal, para finalmente entender cómo formamos la energía en forma de ATP, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por ver a la glucosa, ese va a ser el punto de partida, para ver cómo forma glucógeno, y el glucógeno la glucosa, la vía de las pentosas para formar ribosa 5-fosfato principalmente, no es la única, la vía glucolítica anaeróbica, que es la oxidación de la glucosa para formar piruvato, y finalmente por aerobiosis forma acetilcoenzima A, que luego forma la energía como tal, dióxido de carbono, agua y energía, y luego vamos a ver por anaerobiosis la formación del lactato en el músculo, el ciclo de Cori, que va a ser muy importante. Entonces, en resumen, eso es lo que vamos a empezar a ver ya la próxima semana. El lunes, de hecho, empezamos a ver la vía glucolítica anaeróbica, entonces que revisen por favor la glucólisis anaeróbica, que es con lo que vamos a empezar el lunes, ¿sí? Muy bien, chicos, pues ¿dudas? No. No, está todo bien. Muy bien, pues, muchas gracias por su presencia. Ya tengo la foto de recuerdo. Es que gracias por su presencia, Greg, y felicidades por el punto en el examen. ¿Quieren que sea como si fuera una pregunta buena o quieren el punto sobre la calificación? Sobre la calificación. ¿Sobre la calificación? O sea, si por ejemplo José Luis saca 10, ¿le pongo 11? Se acumula. Acumula. ¿No? ¿Cómo es eso? ¿Son puntos acumulables? No, válido este examen. Bueno, sobre la calificación, pues, el que saque 8 tiene 9, ¿de acuerdo? Si rebasan el 10, prometo guardarlo. Sí, doctor. Bueno, pues, gracias chicos, cuídense mucho, hasta el lunes. Gracias. Lunes. Gracias. Gracias. A ustedes, gracias, hasta el lunes.